Un saludo a todas nuestras amistades, a nuestros hermanos que nos ven alrededor del mundo en las redes sociales, los hermanos que ahora nos ven en España. La paz de Cristo sea con ustedes, los que nos ven en Centro y Suramérica, Dios los bendiga, los que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica, la paz de Jesucristo sea con ustedes. Los que nos ven en Canadá, nuestro hermano que nos ven en Canadá también, la paz de Cristo sea con ustedes. Y esta mañana vamos a tomar la lectura que hay en el Salmo 119. Muchos de nosotros somos afligidos. Y aun cuando estamos ya en el camino, aun cuando ya estamos en el camino que es en Cristo, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aun cuando ya estamos en el camino, muchos de nosotros somos abatidos por la aflicción. Somos abatidos por la aflicción. ¿Qué significa la aflicción? Bueno, el ser afligido, la aflicción genera en nosotros un dolor, genera un malestar. Y ese malestar, esa aflicción es un malestar, ya sea que ese malestar venga a través de la economía, las finanzas, a través de la enfermedad. Y usted ahí puede nombrar la muerte de un hijo, de una hija, la enfermedad de un hijo, una hija, o la enfermedad de uno mismo. La aflicción es generada por Dios. Por Dios. Es Dios el que genera en los que estamos en el camino, en los que estamos en Cristo, genera la aflicción. Tal vez usted pueda decir: ah, caray, ¿cómo está eso? No puedo entenderlo. O tal vez diga usted: bueno, no es Dios. ¿Saben por qué muchas veces nos oponemos a los pensamientos de otros? Muchas veces tendemos a oponernos en los pensamientos de otros. Nos oponemos a sus pensamientos porque a veces hemos vivido o por algún tiempo vivimos equivocados. Y vivimos equivocados y nosotros hablamos equivocación. Y el que habla equivocación representa a la equivocación. Entonces, cuando de pronto surge un pensamiento nuevo, surge una actitud nueva, surge una visión o una revelación nueva, entonces los que la escuchan, o el que la escucha y el que practicó la equivocación, tiende a rechazar el pensamiento nuevo, pero tiende a rechazarlo por temor. ¿Cuál es ese temor? Que el temor es ser rechazado él mismo. Es ser rechazado por aquellos a quien él mismo hizo caer en la equivocación. ¿Me explico? Por ello, debemos de entender que una persona que ha sido lastimada espiritualmente, muchas veces no sabe cómo canalizar su dolor, y entonces se genera en ella una actitud de defensa y prodefensa también. Entonces se genera en ella una actitud de defensa, y al grado de que esa actitud de defensa se vuelve ofensiva. Ya no se vuelve solamente defensiva, sino también se vuelve ofensiva. Y esa actitud se vuelve ofensiva debido a que fue lastimada su fe, fue lastimada su convicción, fue lastimada su persona espiritual. Y entonces, como no sabe canalizar ese dolor, entonces lo que empieza a hacer esa persona es que empieza a lastimar a otros. Es muy similar esta acción a aquellas personas que han sido lastimadas, abusadas, ultrajadas o heridas físicamente, psicológicamente. Es decir, que si una persona creció con un padre agresivo, con un padre ofensivo, opresor, o con una madre ofensiva y opresora, insultativa, pues va a crecer con esa actitud, y cuando tenga a sus hijos, ese hombre o esa mujer va a tender a abusar de sus hijos. Es lo más común, que tienda a abusar de sus hijos, a gritarles, a ofenderles, a insultarlos, a sobajarlos, a hacerlos de menos, a rechazarlos, y muchas veces hasta llegar a inculcarle malos pensamientos o malas actitudes en contra del padre o en contra de la madre. Uno de los ejemplos que voy a usar es: ah, caray, ¿cómo te parece a tu padre? Igualito a tu padre, en actitud. Y nómbrelo usted. O igualita a tu madre, o
este es igualito a aquel. Entonces, ese tipo de actitudes son sobajantes, inferiorizan al niño. Y entonces ese niño va creciendo pues con esa actitud o con esa personalidad que ha sido sobajada e inferiorizada. Y gradualmente cuando tenga sus hijos, pues va a abusar de ellos. Este es el ejemplo que yo utilizo y lo utilizo para que... No, nuestro baño no es público. Sí. Entonces, nosotros tendemos a practicar ese tipo de actitudes. Desafortunadamente muchos no logramos visualizar esto. Y entonces cuando estamos dentro de la iglesia, viene a nosotros la aflicción. Viene la aflicción, tal vez cuando estábamos en el mundo no la sentíamos o teníamos un mecanismo de defensa o un mecanismo de escape para poder evitar sentir todo el dolor de la aflicción. Pero cuando venimos a la iglesia, aún la aflicción no se va. Sigue dentro de la iglesia la aflicción, es decir, sigue dentro el congregante viene afligido a la iglesia. Por ello venimos a la iglesia la mayoría de las personas, porque venimos afligidos por las causas que ya he mencionado. Ahora, muchas veces tenemos o permanecemos en la iglesia 3, 4, 5, 6, 7, 8 años, pero la aflicción no se va de nuestra vida, sino que sigue ahí la aflicción. Ahora, hay dos tipos de aflicciones. La aflicción que más nos lastima o en la cual más nos enfocamos es en la autoaflicción. Nosotros mismos nos afligimos, aunque muy pocos podemos distinguir la aflicción de otros, es decir, vivir afligidos por la aflicción de otros. Como la escritura dice en Pablo, que Pablo se lloraba por los hermanos, lloraba por la aflicción que tenían los otros hermanos, o los hermanos que estaban en las iglesias que él había fundado alrededor. Bueno, entonces nosotros tendemos mucho más a visualizar y a enfocarnos en nuestra propia aflicción. Y decimos, bueno, ¿por qué Dios me aflige? Si yo he venido a la cristiandad, he venido a Cristo para que mis aflicciones terminen. ¿Por qué no terminan mis aflicciones? Bueno, vamos a entender en esta predicación por qué no terminan nuestras aflicciones. Porque aún en Cristo seguimos siendo afligidos. ¿Y quién? ¿De dónde viene la aflicción? Muchas veces lo más común es que nosotros culpemos a Satanás, responsabilicemos a Satanás y a sus demonios de nuestra aflicción. Y ahí muchos de nosotros vivimos en un error. Vivimos en un error porque, para empezar, si Satanás fuera el dueño de nuestras vidas, entonces haríamos responsable, él sería el responsable absoluto de nuestra aflicción. Pero si Jesucristo es el responsable de nuestra vida, entonces Jesucristo es a quien nosotros tenemos que clamar y pedirle, Señor, ¿por qué soy afligido? ¿Por qué soy afligido? Y entonces nosotros vamos a obtener una respuesta, y la respuesta siempre va a ser bíblica y espiritual. Este salmo, el Salmo 119, el cual es uno de los salmos más grandes. Este salmo es uno de los salmos más grandes y más hermosos que hay en la Escritura. Este salmo es un salmo precioso y valioso, porque nos explica por qué somos afligidos. Y vamos a leer en el Salmo 119, vamos a leer, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer ciertas porciones. Vamos a leer todo del 57 al 64, y luego vamos a leer del 57 al 64, y luego vamos a leer el 67, y luego vamos a leer el 71, y luego vamos a leer el 73, del 73 y luego al 76. Amén. Bien, entonces demos lectura. Y dice así. Pero antes oremos. Amén. Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te pedimos, Padre, que al leer tu palabra y al dar lectura a tu palabra, podamos nosotros ser bendecidos con toda sabiduría espiritual. Te rogamos y te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, que nos dones, Señor, proporciónanos una donación de tu discernimiento, proporciónanos una donación de sabiduría. Nos hace falta, Señor. Anhelamos saber por qué, Señor, viene a nosotros la aflicción.
Ya no quiero ser afligido en mi carne, ya no quiero ser afligido en mi espíritu, Señor, ya no quiero ser afligido. Señor, quita la aflicción de nuestra vida a través de esta predicación, Señor. Que la entiendamos, que la atesoremos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Tus ojos aquí. Muy bien. Ahora, amado hermano, dice así la palabra de Dios. El Señor es mi porción. Salmo 119, versículo 57. El Señor es mi porción. He prometido guardar tu palabra. Escuche bien. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Te pedí ayuda con todo mi corazón. Supliqué tu favor. Consideré mis caminos. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Consideré mis caminos. Examiné mis caminos. Examiné mi vida. Examiné mi manera de andar. Y volví mis pasos a tus testimonios. Me di cuenta que no estaba yo caminando conforme tu palabra lo dice. Y entonces me regresé. Y entonces volví a tomar tus testimonios en cuenta. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Me di cuenta rápidamente, me arrepentí rápidamente. Y ahora empiezo a guardar tus mandamientos. Dice, los lazos de los limpios me han rodeado. La aflicción me ha rodeado. Mas no me he deleitado, no me he olvidado de tu ley. A mediodía me levantaré para dar gracias. A mediodía me levantaré para dar gracias por tus justas ordenanzas. Compañero soy de todos los que te temen y los que guardan tus preceptos. La tierra, oh Señor, está llena de tu misericordia. Enséñame tus estatutos. Antes que fuera yo afligido, yo me descarrié. Antes que fuera afligido, antes que viniera mi dolor, la aflicción, la opresión, yo me descarrié. Me descarrié de tu palabra, me olvidé de tu palabra, hice lo que yo quise, viví a mi manera, viví una vida extra bíblica, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, eres buen hacedor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido. Escuche bien lo que dice el salmista. Bueno es para mí ser afligido. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de plata y de oro. Es decir, mejor es para mí guardar tus estatutos y practicar tus estatutos que practicar las ordenanzas de hombre. Y luego más adelante dice, tus manos me hicieron y me formaron. Dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos. Que los que te temen me vean y se alegren. Porque esperamos en tu palabra. Porque espero en tu palabra. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos. Y que tu fidelidad, fíjese bien, tu fidelidad me ha afligido. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío, conforme a tu promesa. Venga a mi compasión, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Y sean avergonzados los soberbios, porque me agravian con mentira, pero yo en tus preceptos me deleitaré. Que se vuelvan a mí los que te temen y conocen tus mandamientos. Dice, vuélvanse a mí los que te temen, estén conmigo. No me rechacen, porque guardo los mandamientos del Señor. No sea yo rechazado, sino más bien que se unan. Sea íntegro mi corazón en tus mandamientos, en tus estatutos, en tus ordenanzas, en tu palabra, en tus testimonios, en tus mandamientos, en tu ley, en tus preceptos. Sea íntegro mi corazón, para que no sea yo avergonzado. Muy bien. Aquí el salmista nos está enseñando que la aflicción viene por haber olvidado los estatutos de Dios. Pero muchos de nosotros no hemos entendido que en este salmo el Señor, el Espíritu de Dios, pone en el corazón del salmista, pone en el corazón del salmista el expresar en diferentes términos
es decir, en dar uso a diferentes términos para que nosotros podamos entender la palabra de Dios en diferentes maneras, es decir, los estatutos de Dios en diferentes maneras. Primero le llama tu palabra, tus palabras, en el versículo 57. En el versículo 58 le llama a tu promesa. Tu promesa significa tus palabras. En el versículo 59 le llama a tus testimonios. Tus testimonios significan a tus promesas o a tus promesas y a tus palabras. En el versículo 60 dice guardar tus mandamientos. Tus mandamientos equivalen a tus testimonios. Los testimonios equivalen a tus promesas. Tus promesas equivalen a tus palabras. En el 61 dice, me he olvidado de tu ley. Tu ley, la palabra tu ley o ley, equivale a mandamientos. Los mandamientos equivalen a testimonios. Los testimonios equivalen a tus promesas. Las promesas equivalen a tus palabras. En el 62, tus ordenanzas, tus justas ordenanzas. Tus justas ordenanzas equivalen a tu ley. Tu ley equivale a tus mandamientos. Tus mandamientos equivalen a tus testimonios. Tus testimonios equivalen a tus promesas. Tus promesas equivalen a tus palabras. En el 63 lo llama tus preceptos. Tus preceptos equivalen a tus ordenanzas. Tus ordenanzas equivalen a tu ley. Tu ley equivale a tus mandamientos. Tus mandamientos equivalen a tus testimonios. Tus testimonios equivalen a tu promesa. Tu promesa equivale a tus palabras. Y en el 64 le llama tus estatutos. Tus estatutos, los estatutos de Dios equivalen a sus preceptos. Sus preceptos equivalen a sus ordenanzas. Sus ordenanzas equivalen a su ley. Su ley equivale a sus mandamientos. Sus mandamientos equivalen a sus testimonios. Sus testimonios equivalen a sus promesas. Sus promesas equivalen a sus palabras. Pero muchos de nosotros no hemos guardado todo lo que hemos leído. No hemos guardado sus palabras, no hemos guardado sus promesas, no hemos guardado sus testimonios, no hemos guardado sus mandamientos, no hemos guardado su ley, no hemos guardado sus ordenanzas, no hemos guardado sus preceptos, no hemos guardado sus estatutos y gradualmente no hemos guardado su doctrina. Por lo tanto, cuando nosotros no guardamos todo lo que he mencionado, entonces nos estamos descarriando. Nos descarriamos y hacemos como dice el salmista, me descarrié, hice todo lo que yo quise, hice todo lo que me vino en gana. Y entonces viene a nuestra vida la aflicción por haber abandonado sus estatutos, por haber abandonado sus ordenanzas, por haber abandonado su ley. Pero ¿quién nos ha enseñado a abandonar la ley del Señor? ¿Quién es el que nos ha enseñado a abandonar su palabra? Es decir, ¿quién nos ha dicho? ¿De dónde proviene? Que ya no vivimos bajo la ley, que ya no vivimos bajo sus ordenanzas. ¿De dónde proviene ese pensamiento? Porque Jesucristo dice, yo no he venido a abrogar la ley. Yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien he venido a hacer que la ley se cumpla. Ahora, hay dos leyes, de acuerdo a la epístola a los romanos, la ley del pecado y de la muerte. ¿De cuál ley el Señor estará hablándonos? ¿Cuál será la ley que ha venido o que posiblemente, o que más bien el Señor ha abrogado? Pues claro que nos ha venido a liberar de la ley, pero de la ley de la muerte y del pecado, mas no de la ley de su palabra, no de la ley de sus estatutos. Ahora, muchas personas utilizan ciertos pasajes bíblicos para vivir en el error, y se apoyan de ellos para vivir confundidos y para vivir en el error. Voy a leerle uno en Colosenses. Colosenses, la epístola a los Colosenses, dice estas palabras en el capítulo dice, haced todas las,
estoy en Filipenses, caramba, ¿qué me pasa? Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Escuchen lo que dice. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Sé que viene. Que nadie se constituya nuestro juez. Y luego en el 17 dice, porque son solo cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y todo esto, esta palabra, mucha gente la ha malinterpretado. Lo voy a explicar por qué. Primero, ciertamente nadie debe de ser nuestro juez. ¿Saben por qué nadie debe de ser nuestro juez? Porque cuando una persona sabe qué es lo que tiene que hacer, pues qué juicio puede haber sobre ella. ¿Me explico? Si usted sabe muy bien que usted debe de guardar la ley de Dios, si usted sabe muy bien que usted debe de guardar, usted personalmente debe de guardar la palabra de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, pues ¿cómo va a venir alguien a poder refutarle? Es decir, que si alguien a usted le dice, mira, ya no guardes la ley, se constituye en juez de su persona. Nosotros ya no vivimos bajo la ley, esa persona se está constituyendo en juez de su persona. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que nosotros no hay juez sobre nosotros, porque nosotros sabemos muy bien que tenemos que guardar la ley y por lo tanto nadie puede constituirse en mi juez. Cuando usted esté sentado o parado en el trono supremo de la justicia divina, va a estar en esa silla sentado un Dios juzgando. Y si es que Dios le invita a que se siente, usted se va a sentar en la silla del juicio. Usted se va a sentar en la silla del juicio y en esa silla solo hay lugar para uno. Solamente hay lugar para uno. Y ese uno va a ser usted y voy a ser yo. Por lo tanto, nadie se puede constituir mi juez, porque yo sé qué es lo que tengo que hacer. Yo sé lo que he seguido. Yo sé lo que estoy haciendo. Estoy guardando, esforzándonos por guardar la ley. Por lo tanto, tu juicio, el juicio de hombre, queda anulado. Nadie me puede decir que tengo que comer. Yo sé lo que tengo que comer. Nadie me puede decir qué día es de fiesta. Yo sé qué días son de fiesta. Nadie me puede decir acerca de luna nueva. Yo sé cuándo es la luna nueva. Nadie me puede decir acerca del día de reposo. Yo sé que la palabra de Dios me dice que debemos de guardar el día de reposo. Y toda esta palabra es la ley. Toda esta palabra es el estatuto. Toda esta palabra es la doctrina que debemos de seguir. Aunque hoy en la actualidad mucha gente desprecia la doctrina y dicen, a nuestra iglesia no nos vengas con doctrina, no nos hablen de doctrina. Dios bendiga a nuestros policías, Dios bendiga a nuestras autoridades. No nos hables de doctrina. Cuando la palabra de Dios dice claramente, si algún otro ángel, aún un ángel, viene con una doctrina nueva, el tal sea maldito, sea anatema. Y también dice en el versículo 17, porque son solo cosas que solo son sombra. Espérenme, dice, solo son sombra. Hermano, sombra, la sombra mucha gente tiende a pensar que no vale la sombra. Miren, supongamos que tenemos el sol a mediodía, ¿verdad? El sol a mediodía. Y si alguien avienta una piedra, o una gran tabla, entonces va a hacer sombra, ¿verdad? Va a hacer sombra de lo que va a venir. Es solo, todo lo que estamos viviendo hoy, los estatutos de Dios, son la sombra de lo que hemos de vivir, de lo que hemos de practicar en la luna nueva, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, que el Señor ha prometido darnos. Y eso lo han malinterpretado, dices, eso son la sombra, como si fuera la sombra algo pasajero, hermano. La sombra nunca es pasajera. La sombra es, amado hermano, pero su sombra, mi sombra es pasajera, sí, porque un día voy a morir. Un día mi cuerpo ha de decaer y ya no podré tener sombra. Pero la palabra de Dios es la sombra, es la sombrilla sobre la cual tenemos que vivir. Esta sombrilla siempre está acompañándonos. No quiere decir que se ha de olvidar. No quiere decir que hemos de desecharla. No, hermano.
¿Cuándo se ha visto que un hombre deseche su sombra? ¿Cuándo se ha visto o contemplado que un hombre deseche su sombra? Por lo tanto, los estatutos de Dios son la sombra de lo que habrá de venir. Ahora, quiero que ponga usted atención. Vamos a dar lectura al libro de Isaías. Si no estamos muy convencidos, demos lectura al libro del profeta Isaías, capítulo 66, el último capítulo. Isaías 66. Mire qué preciosas promesas hay aquí. Dice así la palabra de Dios, 66, 22, del 22 en adelante dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerá delante de mí. Fíjense bien, Él está hablando de nuevos cielos. Él está hablando de una tierra nueva que Él va a hacer. Es decir, que Él va a recrear la tierra. Va a haber una recreación. Él volverá a hacer. Dice, porque que yo hago permanece, dice, los cielos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y sucederá que de luna nueva, escuche bien, en luna nueva, y de día de reposo en día de reposo, todo mortal se postrará delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y será el horror de toda la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta será la verdadera, esto será el resultado de la sombra de la palabra de Dios. Imagínense nada más, hermano, en la recreación, en la luna nueva, en la tierra nueva que el Señor ha prometido darnos, aún ahí estaremos guardando el día de reposo. Es decir, estaremos viviendo bajo su doctrina, estaremos viviendo bajo sus mandamientos, estaremos viviendo bajo sus estatutos, estaremos viviendo bajo sus ordenanzas. Aún, amado hermano, en la recreación, nosotros seguiremos viviendo bajo los estatutos que el Señor ha establecido. Ahora vamos entendiendo por qué algunos de nosotros no se ha ido la aflicción de nuestra vida, sino que la aflicción sigue azotándonos, sigue dándonos, amado hermano, sigue golpeándonos la aflicción. Continuemos entonces. Ahora, ¿quién nos ha enseñado a olvidar la ley del Señor? ¿Estaría haciendo bien vivir de acuerdo o conforme a mi entendimiento? ¿Estaría haciendo bien a otros? ¿Estaría haciendo bien a otros hablarles a otros solo de mi entendimiento? ¿O estaré haciendo mal hablándole a otros solamente sobre mi entendimiento? ¿Estaré practicando la verdad o estaré practicando el engaño y la mentira? Porque engaño y mentira son dos cosas muy diferentes. Pero, ¿o estaré hablando conforme a la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de vivir los que hemos nacido de nuevo en Cristo? En novedad de vida. Y la novedad de vida se manifiesta cuando aprendemos a vivir bíblicamente, a obedecer la palabra de Dios. Por ello debemos de entender que la aflicción viene de la fidelidad de Dios, y la aflicción es buena para que nosotros aprendamos a vivir bajo sus mandamientos, aprendamos a respetar sus mandamientos, aprendamos a ejercitar sus mandamientos, aprendamos que nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos, que ahora nosotros nos debemos a Cristo, y que nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Debemos de aprender a entender que si mi vida ya no es mía, entonces hay alguien que la gobierna, hay alguien que la regulariza, hay alguien que sabe a quien yo me debo, a quien yo le debo obediencia. Y ese es al Dios Altísimo, al Dios vivo. Ya no puedo yo vivir mi vida
apoyándome ya no puedo yo vivir mi vida apoyándome en mis pensamientos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los pensamientos del hombre siempre andan a ras de tierra. Los pensamientos de los hombres siempre andan al ras de la tierra, pero los pensamientos de Dios son extremadamente elevados. ¿Quién podrá alcanzarlos? Bueno, aquí podemos alcanzar la mente de Cristo. Porque la Escritura dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y también dice la Escritura, ahí mismo, en el libro de los Efesios, dice estas palabras tan hermosas. Dice Efesios capítulo 1, pidiendo en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él, Y eso es lo que a nosotros nos está trayendo problemas y aflicción. El carecer de la mente de Cristo, el carecer del conocimiento de Jesucristo. Mucha gente no se puede responder, bueno, ¿por qué hay tanta aflicción en el mundo? ¿Por qué hay tanta aflicción en el mundo? ¿Por qué hay tanta aflicción en nuestra vida? ¿Por qué hay tanta guerra, tanto odio, tanta muerte, tanta indiferencia hacia Dios? Hermanos, porque muchos de nosotros nos hemos olvidado de la ley del Señor. Nos hemos olvidado por completo que hay un Dios a quien nosotros tenemos que entregarle cuentas. Así es de que en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 19, dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 19. Y con esto vamos a terminar esta predicación. Capítulo 2, versículo 19. Amén. Amén. Dice, versículo 16, capítulo 2, versículo 16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruyamos a Él? Nadie, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y Cristo fue obediente hasta alcanzar la obediencia de la cruz. Bien, que Dios les bendiga y les guarde en el nombre maravilloso y precioso de Jesucristo. Y recuerden, esto es lo que tenemos que seguir, la doctrina del Señor Jesucristo. Ahora entendemos que la aflicción puede irse de nuestra vida cuando nosotros hayamos retomado el camino. Ahora entendemos que nosotros podemos, la aflicción puede huir de nuestra vida cuando nosotros nos hayamos apartado de Cristo. Que Dios les bendiga y les guarde en el nombre precioso, maravilloso y bendito de Jesucristo. ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! ¡Viva México para Cristo! Te hablo tu hermano y amigo Manuel Muñoz. Y recuerda, ninguna obra que hagamos por el Evangelio recibirá su pago, su recompensa o su tiempo. Por lo tanto, no claudiquemos y sigamos predicando el nombre de Cristo. Amén. Dios bendiga a nuestros hermanos, Dios bendiga a nuestra iglesia, el Señor siga bendiciendo.